Bueno, pues otro día más con Madalena Rodríguez. Muchas gracias por acogernos en tu casa, Madalena, aquí en Bedrején. Bueno, encantada de que estéis otra vez aquí, José. Y hoy en una fecha muy especial porque estamos grabando esta entrevista, aparte de ser Viernes de Romería, es el Día del Libro, ¿no? San Jorge, Día santo de mi hijo también, y bueno, un día especial también para todos nosotros, ¿no? La importancia del libro y la lectura, ¿no? Sí, a mí me parece que los libros, por lo menos a mí me han hecho un montón de bien. No me recuerdo en ningún momento, a partir de aprender a leer, sin un libro entre manos. Y bueno, de una capacidad de... Nos ayuda a ser resilientes a los seres humanos, nos sana, nos abre la mente, nos hace que soñemos con otros mundos, nos hace que seamos más humanos, Y más libres quizás, ¿no? más libres. Porque si no lees, al final te tendrás que creer lo que te dicen los demás, ¿no? Y si Sí. tú eres capaz de tener esos conocimientos y de leer y de saberlo, no tienes que depender de los demás para nada, para ese tipo de cosas. Con lo que te hace más libre, ¿no? También creo yo, ¿no? Bueno, depende del tipo de lectura que tengas. Ya, bueno. Y de la capacidad crítica que te hayan educado desde pequeño. Yo me recuerdo en una época donde había mucha más capacidad crítica que ahora. Bueno, pues que la gente lea, ¿no? Que es una buena costumbre, una buena práctica y que bueno, leyendo al final uno se construye más también por él mismo, ¿no? Es que los horizontes y los universos que nos hablan los libros, José, es de una capacidad y además también ha habido autores y libros que han sido visionarios, ¿no? Nos han ido abriendo las posibilidades de un futuro y han ido sembrando posibilidades en nuestro corazón. Entonces, habituarse a leer es una práctica maravillosa en todos los sentidos, sana, que nos nutramos de cosas sanas. No que se adormece la mente cuando nos acostumbramos solo a las pantallas. Y aprovechando lo que dices, introduzco el tema de hoy, que es la capacidad del ser humano de crear, ¿no? La creatividad, ¿no? Sí. El hecho de leer también nos hace ser más creativos, ¿no? Sí, 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 leer y escribir. Y escribir. Claro, nos hace que podamos expresarnos y que podamos recibir cómo se ha expresado el alma de otra persona y qué nos cuenta el alma de otra persona. Entonces eso nos hace mucho más creativos porque cuando alguien escribe desde su corazón, habitualmente nos llega al corazón, eso nos despierta y nos hace más creativos porque nos hace conectar con nuestra propia capacidad de creación. Es como lo que es de verdad y es esencial y auténtico nos va como despertando unos a otros. Es como si el resonar de una persona tocara nuestro corazón y lo pone en funcionamiento y nuestra mente y la espabila y nos hace que estemos deseosos de ser creativos. Los niños cuando son pequeñitos no solamente les gusta leer, sino que una vez que leen luego quieren inventarse historias. Yo tengo varios chicos en consulta que cuando yo publiqué mis cuentos, ellos venían a consulta y lo que querían ellos era escribir sus historias. Nos despertamos unos a otros. Sí, la creatividad. La creatividad que la mayoría de las personas a las que tú puedes hablar con ellas, cuando hablas de creatividad, enseguida se van al mundo de las artes, ¿no? La creatividad de hacer un cuadro, la creatividad de hacer una escultura, un diseño, un tal. Pero la creatividad es mucho más, ¿no? Dentro del ser humano la creatividad abarca algo, se expande muchísimo, ¿no? Y nos ayuda en nuestra vida a diario, ¿no? Es que es una capacidad esencial, José. Lo tenemos asociado con personas que llamamos creativas, ¿no? Que pueden ser pintores, escritores, artistas, y creemos que para poder nosotros ser creativos tenemos que llegar a un nivel, es decir, si alguien escribe y no publica sus libros y no llegan a ser famosos, es como si eso no fuera creatividad, ¿no? Entonces tenemos asociado la creatividad, si yo le pregunto a mucha gente, que le pregunto, ¿no? En mis talleres, porque hay una parte dedicada a la creatividad en mis talleres. Bueno, ¿tú eres creativa, eres creativo? Y normalmente hay como un 70% o un 50% que me dice que no son creativos. Es como si yo te preguntara, ¿tú eres una persona con capacidad de hablar? ¿Eres una persona con inteligencia? Y tú me dijeras que no. La capacidad de crear es inherente al ser humano. A un nivel biológico, a un nivel psicológico y emocional y a un nivel espiritual. Estamos dotados de capacidad de creación. ¿Por qué la gente no sabe entonces que son creativos?
Porque yo creo que se ha fomentado esta idea que tú decías, no dicho explícitamente, pero sí cuando nos muestran a otras personas que triunfan en la vida a través de la manifestación de su arte, se ha asociado que creatividad es llegar a esos niveles que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces hay una confusión. También es algo muy abandonado a veces, en los colegios y en los institutos, a veces, no siempre. Hay muchos colegios y muchos profesores y profesoras que se dedican, y muchas familias que se dedican a fomentar la creatividad en los niños, porque desde muy pronto hacer que un niño sepa darle forma a lo que le habita, es decir, crear desde tu esencia, desde tu ser y manifestarlo, es que eso es una de las mayores pasiones del ser humano y que nos ayuda a desarrollarnos, ¿no? Y a planificarnos. ¿En qué faceta de la vida nos ayuda la creatividad que nosotros desconocemos? O sea, no sabemos que la creatividad nos ayuda en qué, Madalena. Bueno, la creatividad nos ayuda en todo. Nuestra capacidad de crear es para todo. Es decir, yo puedo estar cocinando y ser creativa. Cuando yo hago cocina aquí en mi casa, en Betlehem, le pongo a todos los platos luego, imagínate, arroz Betlehem. ¿Por qué? Porque yo le he puesto mis ingredientes y le he puesto mi manera de hacerlo y mis toques y mi amor. Entonces es una creación mía, ¿no? Que además siento, y ahí entramos en otra parte que quiero hablar hoy, que me ha inspirado la casa, el lugar, la energía del lugar, porque, bueno, hay unas energías en las que habitamos que hacen y fomentan más la creatividad y nos inspiran, igual que las personas. Hay unas personas que nos inspiran y otras personas que no. Hay unos lugares que nos inspiran y otros lugares que no. Entonces Betlehem me inspira y yo cuando cocino hago comida Betlehem. Entonces, para todo, para la cocina, para la manera de... pues cuando tú vas a hacer una obra o cuando tienes una dificultad con alguna persona a la hora de educar a tu hijo, la creatividad es para vivir. Y lo que pasa es que no quiero dar este salto que voy a dar ahora, pero te lo voy a decir y luego lo retomamos si quieres, ¿vale? En la vida muchas personas tienen una posición que es una posición de víctimas, es decir, se sienten pasivos ante lo que acontece y como si no pudiéramos hacer nada. Entonces, en la vida podemos tener dos actitudes y dos posiciones, o la actitud de víctima o la actitud de mago, de maga, de creadora, de creador. Es verdad que hay acontecimientos que nos llegan que no dependen de nosotros, pero también es verdad que sí depende de cada uno de nosotros el cómo nos vamos a relacionar con eso que sucede. Y ahí está la capacidad creadora. Voy a tomar de mi amigo José María Toro, desde aquí lo saludo, porque él es un mago de las palabras, yo también, pero él... Bueno, me va por delante muchísimo, me encanta. Él ve las palabras y le bailan y de pronto accede al sentido profundo. Entonces, él un día, él es una persona estudiosa de la creatividad y un día simplemente ocurrió que se acercó a la palabra creatividad y se le reveló el sentido de la palabra, ¿vale? Entonces, está en la propia palabra creatividad. Crea, ti, vida, de. Vale. Crea vida en ti, a través de ti. Una vida ¿cómo? Una vida descansada, una vida divina. Una vida divina, que es lo que somos nosotros todos en el fondo de nosotros. Entonces, tenemos la capacidad de vivir desde la creatividad, desde nuestro don de crear. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo elegir desde dónde voy a vivir los acontecimios que me acontecen. Entonces, Madalena, de esa posición de víctima a esa posición de mago, lo que quiere decir es que podríamos vivir de una manera distinta a lo que lo hacemos normalmente. Sí, eso es lo que quiero decir. Cualquier cosa que nos ocurre, a todos los niveles de nuestro ser, podemos transformarla. Gracias a esa creatividad. Claro, gracias a esa creatividad. La creatividad no solo sirve para pintar un cuadro, sino para solucionar problemas, para saber qué camino debes tomar en cada momento. Entonces, muchísimo más importante de lo que la gente se cree. Para saber cómo me relaciono y desde dónde con cada persona, para poderle dar forma a las cosas que acontecen, para poderle dotar de sentido a las cosas que nos acontecen.
Sí, podemos crear nuestra vida también en el sentido de proyectar y hacer posible nuestros anhelos profundos de nuestro corazón. Sí, somos creadores, igual que creamos a un nivel biológico, pues tenemos la capacidad de dar al mundo y a luz hijos, seres humanos, también lo podemos hacer a un nivel psicológico y por supuesto lo podemos hacer a un nivel espiritual. Es decir, cuando estamos conectados, la capacidad de crear requiere de una conexión con nuestro ser profundo, a nivel espiritual, ¿vale? A un nivel psicológico requiere de que desarrollemos nuestras destrezas y también que estemos conectados con nuestro ser profundo. Lo de nuestro ser es importante para todo tipo de creación, cuando estamos pintando, cuando estamos escribiendo también. O hay conexión o va a ser muy superficial y va a transmitir poco. Tú puedes ver que hay algo hecho muy bien técnicamente y sin embargo no te transmite nada. No sé si tú tienes esa experiencia, José. Sí. Hay muchas veces que haces un trabajo técnicamente perfecto, pero sin embargo no llega a ningún sitio, no transmite al espectador, no tiene... Y luego haces un trabajo mucho más creativo, mucho más imaginativo, te busca otro tipo de cosas y aunque técnicamente no sea algo fabuloso, pero llega muchísimo más a la gente, porque yo creo que hay que llegar a la gente no con la perfección técnica, sino con la perfección espiritual, ¿no? Y saber hacia dónde tienes que dirigir tu esfuerzo, más que a que sea todo perfecto, mira 3×3 por no sé qué. Si mides 2,5 por 3,1 y lo has hecho con más amor, seguramente llega más a la gente que si es un 3×3 perfecto y lo has hecho por hacerlo, ¿no? Lo solemos decir con la expresión de esta danza, esta persona que danza tiene alma, esta danza tiene alma, este canto tiene alma, ¿no? Esos cantantes que no son perfectos pero que sin embargo te llegan, esas canciones es que vibramos. Exactamente. Es que cuando algo está habitado por el alma de alguien y nos está transmitiendo su alma a través de lo que escribe, de cómo danza, de cómo se expresa, eso indudablemente alcanza las almas de los demás. ¿Vale? Cuando no tiene alma lo que hacemos, y lo hacemos desde un lugar mucho más superficial de nosotros y con otros objetivos, bueno, pues tendrá su público, pero ni está tocando las almas ni los corazones, ni desde luego sirve para la transformación, ni tampoco para la emoción. Es que date cuenta que solo con emocionarnos volvemos a conectar con nuestra humanidad, volvemos a despertar nuestra humanidad, que te acuerdas que estas charlas las estamos haciendo para ayudar a que no nos deshumanicemos y a que conectemos una y otra vez con nuestra humanidad, ¿no? Volviendo al tema de la magia que tenemos dentro, de que somos magos, has dicho antes que por ejemplo, cuando tú cocinas aquí en Betlehem, pues te inspira la casa, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con eso? ¿Qué es lo que sientes cuando aquí, por ejemplo, en tu lugar, en tu hogar, en Betlehem? Lo vas a entender muy fácil y yo creo que los demás también, porque tú hay veces que en algunos lugares entras y te sientes un poco más nervioso, un poco más cerrado, un poco más incómodo. Sí, yo creo que le pasa así, sí. Vale, y hay veces que entras en otros lugares y parece como que te expandes, te abres. Estarías toda la vida ahí. En ese lugar, sí. ¿No? Es como, incluso que eres capaz, en un segundo se te cambia incluso el humor que traían, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces estamos muy cansados o enfadados y sin embargo nos vamos a la sierra y es llegar y bajarte y dices, ¿cómo es posible? Si venía hecha polvo, ¿cómo es posible que yo me sienta descansada o de pronto abierta o con una alegría o una tranquilidad, una paz de corazón? ¿Qué ha pasado? También nos pasa con las personas. Hay personas ante las cuales tú sientes inquietud, irritabilidad, pero sin que ocurra nada. Nada. Los veo y ya dice, bueno, como yo, cualquiera persona, que te quiero decir, tampoco es que... Vale, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Que nos sentimos más cómodos con unas personas que con otras. Pero no ya es una cuestión de comodidad, es una cuestión... Hay personas que te da alegría verlas. Pero que nos impregnamos de una energía, ¿vale? Y con otras personas, pues de pronto incluso te pones feliz, te pones alegre, te sientes más abierto, te entran ganas de ser mejor con algunas personas.
¿no? Y tú dices, ¿qué ha pasado? Pues pasa que la energía es algo que existe y de la cual nos impregnamos. Hay energías que nos cierran y nos impregnan de un cierto malestar o mucho malestar o incluso nos debilitan, y sin embargo hay otras energías que nos impregnan de una expansión, nos entran ganas de ser mejores, nos pone más inspirados. Es más, cuando las personas nos inspiramos, porque pensamos que la inspiración es algo personal, pero la inspiración en realidad surge de una relación. Bien, tú estás hablando, por ejemplo, yo estoy hablando ahora mismo, ¿no? Pues a mí me inspiras, porque tú estás abierto escuchándome y eso me inspira y tú estás atento. Si estamos abiertos, conectados y atentos, eso me inspira. Y si yo sé que hay gente, pero no saber mentalmente, sino que me llega, que va a haber gente que va a estar atenta, me inspira eso. Sin embargo, si yo estuviera ante un auditorio que sé que no me va a escuchar y que está además, mirando el móvil, y sin atención, y que además todos van a estar pensando, sí, magia, magia, vaya, vaya, ¿de qué estar hablando? Etcétera, ¿no? ¿De qué dices? La realidad es pura y dura, esta mujer no es realista. Y todos estuvieran pensando eso, bueno, tampoco he hecho la prueba, a lo mejor tampoco me tumbaría tanto, pero estoy segura que estaría menos inspirada. Sí, deseando acabar, ¿no? Sobre todo menos inspirada, más cerrada. Hasta Jesús de Nazaret decía en su pueblo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Eso no habla tanto de los pueblos de uno, de donde vengo, ¿no? Sino que habla de cuando los demás están en una posición de incredulidad, las palabras del profeta no pueden llegar al corazón. Es verdad. ¿Vale? Eso es una lección preciosa entre las miles que da Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, sí, entonces dime. Si uno no se encuentra en esa situación, no encuentra el lugar donde se sienta a gusto, no encuentra las personas con las que puede ser, con las que se sienta también a gusto y tal, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscarlas, ¿no? Encontrarlas. O cuando llegue a ese sitio, que no se te olvide nunca, que sabes que está ahí. Porque el hecho de no tenerla te hace que, al no ser creativo, tu vida se plantee de una manera totalmente distinta a como lo haría si tienes esos lugares o esas personas en las que te puedes refugiar, o en las que con las que te puedes sentir bien. A ver, es al revés. Nosotros todos somos creativos y creativas, todos y todas. Igual que tenemos 2 ojos y una nariz y una lengua y 2 oídos, tenemos creatividad, capacidad de crear. Hemos sido creados con capacidad de crear. A imagen y semejanza los creó. Sí. Dios es creador y nosotros somos creadores. Todos tenemos esa capacidad de crear. Otra cosa es... Yo digo la capacidad de ser más o menos. A ver, otra cosa creador. es que no lo hayamos desarrollado, que no lo hayamos descubierto. Puede ser que tú tengas mucha capacidad intelectual y que te toque vivir en un medio que no te facilita ni puedes desarrollar tu capacidad intelectual como lo hubieras podido desarrollar si hubieras nacido en otro medio. Influye todo, la nutrición física influye en eso, influye también en la creatividad. Si nadie acompaña a los niños a que sean creativos y insistimos los adultos en que los niños tienen que ser prácticos, realistas y escoger profesiones que les dé mucho dinero y un lugar en el mundo para que se sientan alguien y lo ve, hijo mío, hija mía, ya eres alguien. No, yo soy alguien de entrada. Desde que estoy en la barriga de mi mamá soy alguien. Entonces, no he venido a la vida, ya se ha buscado la vida, ¿no? Si es que yo vengo con vida. ¿A qué vengo? A desarrollarme y a desarrollar todos mis dones y mis capacidades. Una de las capacidades que tenemos como seres humanos es la capacidad de crear. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo para desarrollarla en nosotros, todas las personas adultas? Es nuestra responsabilidad. Si no la hemos desarrollado antes, empezar a hacerlo ahora. Y ayudar a nuestros hijos y a los niños que se nos confían, aunque no sean nuestros hijos, a que la desarrollen. ¿Es la época, en la infancia, donde la creatividad es más libre? Quiero decir,
A Lo ver. que quiero decir es que los niños son más creativos por naturaleza y nosotros muchas veces les cortamos las alas. No, los niños están más en conexión con su ser hasta que nosotros llegamos y empezamos a impedir eso. Y les ayudamos a que construyan cosas que les impide conectar con su ser. Los niños están más en conexión y tú y yo estamos más en conexión hasta que empezamos a entrar en desconexión. Cuando somos adultos podemos retomar eso y, por supuesto, la creatividad en sí misma nos hace libres, nos libera, porque la creatividad requiere de que estemos conectados a nuestro ser para que se dé como tal creatividad. ¿Lo estoy explicando de una manera sencilla? Es que es muy fácil. Sí. Es muy fácil porque es como... ¿Cómo comer? Pues como metiéndome la comida en la boca, mastico y digiero, pues igual. Tengo capacidad de crear y cuando somos nosotros mismos, que estamos conectados a quienes somos libres y la capacidad de crear lo que hace es manifestarnos tal y como somos. Toma forma, porque le estoy dando forma y lo manifiesto en el mundo. Vale, ¿qué ocurre? Que como a partir de los 4 años aproximadamente, 3 años, 4 años, comenzamos a querer ser quienes no somos, porque nos damos cuenta que de esa manera vamos a valorarnos, van a mostrarnos más afecto, nos vamos a sentir queridos, nos van a atender, nos desconectamos de nuestro ser para empezar a ser personajes que no somos. La libertad la perdemos cuando hacemos la desconexión. La creatividad, a una de las cosas que nos ayuda es a ser libre y a otra de las cosas que nos ayuda es a sanar profundamente. Todo lo que sea crear a todos los niveles de nosotros nos sana. Vale, yo creo que el problema está muchas veces en desarrollar esa creatividad, porque, por ejemplo, una persona puede tener el don de ser un profesional, un experto en los gustos de las comidas, y si solo le dan lentejas, al final no sabe que es un experto en eso. Lo que te quiero decir es que tiene que darse también la gente cuenta, las personas tienen que darse cuenta, nosotros tenemos que darnos cuenta de ese poder que tenemos tan grande, ¿no? Y tú sabes lo que nos ayuda, dentro de cada uno de nosotros habita una sed. Cuando nos sentimos vacíos y tenemos sed, hay que atender eso, porque es lo que nos está guiando a lo que de verdad nos va a calmar la sed. Eso lo hemos visto en varios aspectos. En nuestras charlas ha salido varias veces esa sed, ¿no? Bueno, porque y aparece, ¿no? Porque realmente. la sed nos conduce a la fuente. Entonces, si tienes una vida que te hace sentir vacía, si tienes una vida sedienta, no sabes de qué, si tienes hambre y no sabes de qué, déjate guiar por esa hambre, por esa sed, por ese vacío. No te aplastes, deja que te conduzca, porque eso está hablando de lo que de verdad eres y de lo que de verdad necesitas. La sed nos lleva a la fuente. ¿Siempre? Siempre. Siempre que nos dejamos conducir por la sed, en vez de dejarnos aplastar por la sed y el vacío. Hay muchas personas que se dejan llevar por la tristeza, que se esconden, que tiran la toalla, que no quieren luchar, que se creen que es que no hay ninguna posibilidad. Desde aquí, como dice un amigo mío, encanecidamente le pido. Él dice en vez de encarecidamente, sí. Encanecidamente. Pues desde aquí, encanecidamente le pido que lo pruebe, que se deje llevar por la sed. Que hay fuentes que le van a hacer descubrir quiénes son. ¿Pero eso da miedo? Sí, da miedo. A ver, da miedo. Que el problema puede ser ese, ¿no? Da miedo porque nos va a ir pidiendo decisiones, pero es que si no tomamos decisiones no vamos a ser felices. Tenemos que ir tomando decisiones y esas decisiones nos va a llevar a tener que pagar un precio, pero si no tomamos esas es que estamos tomando la contraria. Pero para tomar decisiones necesitamos la creatividad de la que hemos estado hablando. Claro, para todo. La creatividad la necesitamos para todo. Para todo. Y cuando empezamos a ejercerla y a vivir desde lo creativo que hay en nosotros, date cuenta que es muy fácil. ¿Cuándo sé yo que estoy siendo creativa? Cuando creo vida. Crea en ti, a través de ti, vida. Divina, conectada al ser. ¿Vale? Entonces, cuando yo creo vida, estoy siendo creativa. Cuando de lo que es un desecho
permito que eso se transforme, tanto lo que es un desecho en mí como lo que es un desecho de lo que me habita. Hemos visto antes la barbacoa, como ha quedado, que es una maravilla de escultura, de obra de arte viva, porque se ha convertido en un terrario. Bueno, pues también la podía haber tirado, es verdad, y se hubiera convertido en chatarra, y esa chatarra a lo mejor se hubiera usado para otra cosa, y seguramente ahí también hay un proceso creativo distinto, ¿vale? Porque en realidad lo que yo quiero que tomemos conciencia es que todo se transforma, es que la vida es continua transformación, no hay nada que se desaparezca, todo es transformación, cualquier cosa que pensemos. Al final es una magia, ¿no? Es una magia. Una magia, Por eso te decía, es la magia del ser. Es la magia del ser, ¿no? La magia del ser que se planifica y disfruta creando, manifestándose, dando vida, generando vida. Date cuenta que cuando estamos viviendo en modo creativo, desde la capacidad de crear, eso nos planifica y nos da vida a nosotros. Y damos vida a través nuestro. Sí, sí. A objetos, a lugares, a otros seres como pueden ser las plantas, como está ahora mismo Betlehem, maravillosa, Precioso, llena de vida. Betlehem es masculino o femenino. Belén, Betlehem, ¿tu casa es masculina o femenina? yo la noto muy femenina. ¿Es un hogar o es una casa? Yo la noto muy femenina, muy de acogida, muy útero, muy con mucha capacidad de crear, muy útero, sí, sí, sí. Femenina, Betlehem es femenina, tu casa de acogida, de todo, ¿no? Y Es la casa del pan. de la casa del pan. Y cuando tú encontraste Betlehem, a ti lo que te surgió fue una intuición, ¿no? Fue algo intuitivo, ¿no? Dijiste, ¿cómo surgió? ¿Cómo de importante la intuición para eso? Bueno, O para la creatividad. es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los ingredientes. Los ingredientes para crear son todos, no desechemos nada, ¿vale? Entonces, los acontecimientos no podemos desecharlos, no podemos desechar nuestras percepciones y nuestras intuiciones porque nos van conduciendo, ¿vale? Y no podemos tampoco deshacernos ni siquiera de nuestras resistencias, fíjate lo que te digo. Son todos ingredientes, porque nuestras resistencias también nos indican el camino. Imagino que habrá un camino habrá que tener mucha perseverancia, ¿no? En ese camino, ¿no? Es que fíjate que normalmente nuestra cultura nos enseña que cuando todo está fácil, ese es el camino. Mentirijilla, como otras tantas mentiras. No, es que a veces, cuando de verdad es el camino de nuestro corazón y de nuestra alma, se levantan muchas resistencias. A mí me pasaba con la casa, porque yo, bueno, había una serie de dificultades en mí para poder sentirme capaz y merecedora de este don, de este regalo que me iba a hacer la vida. He tenido que transformar cosas de mí para recibir la casa, pero también te digo, nos enamoramos, fue amor a primera vista. Te puedo asegurar que yo me dejé llevar por los acontecimientos a través de la intuición y la perseverancia y a través de tener mucha paciencia con las resistencias que se levantaban dentro de mí. Es más, hemos tenido momentos de desencuentro, la casa y yo. Durante un tiempo, un verano, yo estuve aquí alquilada 2 veranos y el tercero me fui a la playa a llevar a mi madre a otro lugar, porque esta casa prácticamente estaba vendida a otra persona. Pero la casa te llamó, ¿no? Te llamaba la casa. Bueno, es que la casa me eligió. Yo la elegí a ella, pero la casa me eligió a mí. Sí, es que es una historia muy bonita. Entonces, como todas las historias de amor. De amor. Esa intuición que tú tenías te hizo estar aquí ahora, ¿no? Y perseverar. Y perseverar, ¿no? Fiarme. Fiar. Y perseverar. En el sentido, claro, es que si queremos que las cosas, cuando las estamos creando, tienen que ser ya, y no permitimos que se dé el proceso, date cuenta que el kairos, que es el tiempo oportuno, nosotros en nuestra cultura occidental estamos en el cronos. Han pasado ya 3 meses, 4 años, 2 días, y esto tiene que estar ya, y si no, es que no es para mí. Es un proceso. Yo, siéndote sincero, cada vez creo más en lo que estás diciendo.
Me alegra, José. No, Yo en creo eso que va a del haber tiempo. gente que diga, a este le ha comido ya el coco. Yo me tiene, vamos, El coco comido. una inyección me pone cada vez que vengo. No, ahora en serio. Pero yo creo que eso no podemos dejar nunca de decir esto no es para mí o esto no tal, porque pasa el tiempo y hay cosas que dices, yo jamás me imaginaría que esto al final iba a estar aquí conmigo o esto tal. Mira, al final pasa, ¿no? la perseverancia es el arte de saber permanecer. Y esto lo tenemos que sostener desde el amor. Como lo sostengamos desde nuestra mente, desde, pues esto no tiene pinta, por lo otro, no se sostiene. La perseverancia no puede ser sostenida desde la voluntad ni siquiera. La voluntad es muy voluntariosa, pero no puede sostener la perseverancia. El amor es el que sostiene la perseverancia. Eso es, a mí me emociona lo que estoy diciendo, porque es verdad. Tengo miles de ejemplos en mi vida. O lo dejamos y nos dejamos sostener por el amor, o no podemos ser perseverantes. Cuando educamos a nuestros hijos, cuando queremos que de verdad algo que estamos creando tome su forma a la que está siendo de verdad llamada. No acabarlo en medio minuto, nos ponemos en plan fullero. Si nos ponemos en plan fullero está acabado en nada menos. Nada. Todo, cualquier cosa. Pero si es un proceso, las relaciones, el cómo me sitúo ante algo que me está ocurriendo, la educación de mis hijos, un libro que estoy escribiendo, es que todo tiene su tiempo. Y unas veces son más rápidos de lo que nosotros nos esperamos y nos pilla descolocados, y como a mí me pillaba esta casa, descolocado. Tenemos que permitir que ese mismo amor que sostiene y nos hace perseverantes derrita nuestras barreras, nuestras resistencias. Hay una oración que yo hago y que regalo para que quien quiera la haga, porque a mí me ayuda un montón, que es, siempre le pido al Espíritu que obra en mí, al Dios creador, que deshaga todo lo que sean las barreras mentales y de corazón, es decir, que ensanche los espacios de mi mente, de mi corazón, que se deshaga lo que está impidiendo que yo pueda recibir las bendiciones con las que quiere bendecirme. Todas, las materiales y las inmateriales. Porque muchas veces la vida y Dios nos quiere bendecir con cosas enormes y nosotros no estamos preparados. Tenemos como que atravesar todo un proceso para podernos abrir a recibir de verdad eso que nos quiere donar la vida, que nos quiere bendecir, con lo que nos quiere bendecir Dios. Es todo un proceso de transformación y a veces nos pilla que necesitamos, todo ese tiempo que tarda es porque necesitamos que esa transformación se dé en nosotros. Cuando nosotros pensamos que hay que ver cómo es la vida, mucha gente me dice, me encanta, porque yo también lo decía, pero si lo que yo estoy pidiendo es muy poco. ¿No lo has escuchado nunca? Sí, no, incluso yo lo he dicho. Pero vamos a ver. Si es muy poco, si yo me conformo con no sé qué, bueno, pues yo invito a que no nos conformemos con nada y a que pensemos que el tiempo que transcurre es porque nosotros interiormente necesitamos un proceso. La vida no nos regatea nunca nada, ni Dios. Está todo el rato queriéndonos dar y queriéndonos dar ya. Pero nosotros no estamos preparados para recibirlo de verdad, para poderlo acoger de verdad, para crecer, para ensancharnos, para sentirnos bendecidos, porque muchas veces llegan los regalos a nuestras vidas y nos resultan muy grandes. Por ejemplo, a mí esta casa me resultaba muy grande y yo me sentía muy aplastada. Muy chiquitilla. Muy chiquita. Entonces he tenido que crecer y ahora estoy gigante. No quisiera terminar esta charla, Magdalena, sin pasar por un aspecto que creo que también es esencial, ¿no? La creatividad, pero cuando creamos sinergias para crear juntos, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Tú y yo creamos juntos, José, ¿no? Sí, ¿Estamos haciendo una creación junta o no? Sí. Y a medida que lo vamos haciendo, a medida que pasa un programa, que pasa otro, creamos mejor juntos, ¿no? Sí. Porque ponemos nuestra energía y hacemos que eso haga que se manifieste algo que lleva tu impronta, lleva la mía, lleva tus ingredientes, lleva los míos, y cada vez más podemos manifestar algo que ayuda a los demás. Genera vida en nosotros, porque cuando tú te vas contento, te vas bien, yo le llamo, me quedo encendida. Encendida, en on. Sí, me enciende la mirada, por supuesto, me enciende el corazón y estamos dando vida a otras personas, les llega a otras personas. Ponernos
con la capacidad creativa juntos a darle forma a algo, es de verdad poder crear y creer que es posible el cielo y la tierra. ¿Qué te parece? Ay, ¡Oh! Pero eso hoy en día es una reevolución. madre mía, me ha dejado un poco, me he quedado Impactado. impactado, sí. Impactado. ¿Por qué? Porque todos conectados a nuestro ser profundo. Pero tan importante, no sé, todavía sigo pensando lo de antes, es verdad, sigo pensando lo de antes, tan importante es eso, ¿no? Claro. Hasta ese punto. Hasta ese punto, hasta ese punto. Yo conectada a mi ser, tú conectado a tu ser, todos conectados a nuestro ser, creando juntos, estamos creando el cielo y la tierra. Porque el ser crea desde el ser, no desde el ego. Y cuando creamos desde el ser manifestamos realidades que tienen que ver con lo fundante de la vida, la verdad, la bondad, la belleza, la hermandad. ¿Qué te parece? La sanación, lo que nos desarrolla. Hay una parte de la introducción de mis cuentos, que ayer me lo estuve repasando porque tuvimos la tertulia de las mujeres escritoras de la editorial Carena, y en la introducción recuerdo que en uno de los cuentos se le pregunta a la niña protagonista, pero bueno, esto de la creatividad, y la niña dice, es que si los mayores no nos dedicáramos a las guerras y a pelearnos unos con otros, nos estaremos dedicando a escribir, a danzar, a pintar. Cuando creamos desde el ego, generamos belicismo, generamos separación, división. Cuando creamos desde el ser, generamos sinergia y hacemos juntos posible el cielo y la tierra. La magia del ser. La magia del ser. ¿La has entendido? Sí, perfectamente. Ahora mismo sí. Yo no sé si cuando me vaya, no, lo he entendido bien. Lo he entendido bien. Pues Magdalena, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, yo creo que se ha quedado la cosa, yo creo que la gente se le ha quedado clara toda la creatividad, para qué sirve, hasta dónde pueden llegar siendo creativos y todo eso. Y te agradezco enormemente, bueno, el que siempre nos acoja aquí en tu casa, en esta casa tan maravillosa y tan mágica que tienes. Y bueno, emplazar también a la gente a que puede hacernos sus consultas a través del correo electrónico andújarcomunica@gmail.com. Nos puede hacer su consulta, su cosa. No han llegado consultas, pero son como muy para consulta clínica, ¿no? Nosotros queremos hablar de otro tipo de cosas. Sí, a mí me gustaría, José, el poderos decir que el objetivo ahora mismo es que podamos mantenernos humanos. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que pensáis que os puede ayudar a seguir humanos, a humanizaros, a que nos humanicemos juntos, sugerirnos cosas, tanto en los temas, en los contenidos, como en las formas, ¿vale? Por si se os ocurren cosas que no estemos haciendo. Así que eso es lo que queremos, crear juntos, sinergia. Sinergia. Pues muchísimas gracias. Bueno, estamos... Para terminar, hoy es viernes de romería. Sí. ¿Tú eres romera o no eres romera? ¿Tú lo vives también? Yo he visto fotos por ahí con la traza de gitana, la florecilla y a llevarle flor a la Virgen, ¿no? Sí, me gusta mucho cuando he podido los jueves hacer la ofrenda a María, y en la vocación de María de la Cabeza. Yo soy cristiana y por lo tanto para mí la figura de María es súper importante. Y luego me encanta el viernes de romería, me encanta. Todo lo que es la parte del pueblo siempre lo vivo a tope. Arriba en romería solo he subido un par de veces porque prefiero subir cuando no es romería. Sí, a mí me pasa a mí, cada año que pasa me pasa algo parecido a ti. Me gusta subir más cuando no es romería, ¿no? Sí. Dialogo mejor. Sí. Pues eso. Pues muchísimas gracias, de verdad. A ti también, José. Encantada de crear juntos.